Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Voy a traerles Speedroy, porque si no lo saben, nos dieron al dragón veloz a la transparente. Esta cartota la consigues con 50 victorias en Ranked, donde te van a dar un ticket UR, donde va a estar este muchachote. Ahora, en resumidas cuentas, el mazo mejora, sí ha mejorado, pero ten en cuenta que algunos problemas se siguen manteniendo. Así que no creo que vuelva al meta ni nada parecido, pero se agradece esta cartota. ¿Por qué? Dos razones muy sencillas. Speedroy, si no sabes, te va a dejar generalmente Crystal más Clearwing. Clearwing niega solamente monstruos que tengan nivel 5 para arriba o cartas que seleccionen a monstruos de nivel 5 para arriba, que sean de monstruos o sí, haciendo que su negación, aunque está chida, a veces dependa del match, haciendo que pueda quedarse tieso mirando el horizonte. El nuevo veloz lo que va a hacer es que puede negar cualquier cosa que sea invocada del deck extra, como Quick Effect, le reduce el ataque a 0 y lo niega obviamente, haciendo que ahora si te enfrentas a mazos de enlace o que utilizan Exit, pues sí tengas otro negador aparte del Crystal. Sumado a esto, tienes la motito que en turno del rival se puede mandar al cementerio para invocarte por sincronía 2 niveles 7. Y obviamente ahora sí tenemos otro target bueno aparte del Clearwing, haciendo que Speedroy ahora mismo te puede dejar Crystal más la moto, que se va a dividir en dos a la transparente, el veloz y el sincro. Y por lo mismo pues terminas haciendo un buen desmadre ahora mismo. ¿Cuál es el detalle? Speedroy es un mazo de sincronía y al ser un mazo de sincronía tiene tuners y no tuners. Y por lo mismo, interrupciones bien puestas en el momento preciso pueden desarmar completamente la estrategia. Entre todas las cartas que te puedes comer que más duelen, tenemos cosas como el libro del eclipse, que si te la comes y tienes 3 cartas en el campo, sí te molesta horriblemente. Aparte, ya en estándares actuales del juego, la gente no te va a dejar solamente una interrupción. Como veremos en la RP de derrota, te puedes comer hasta 3 y 3 bien pesadotas. Así que el mazo, aunque está mejor, de todas maneras no creo que sea suficiente. No ha recibido ninguna mejora en el main deck ni nada parecido, así que los problemas los va a seguir manteniendo. Pero con respecto al extra deck, pues sí estamos mucho mejor y su turno 1 es muy chido. Dejar Crystal más la moto más 2 staples, pues no da nada de risa, porque en total tenemos 3 negadores que si bien dependerá que te enfrentes, pues en general igual no dejan de ser molestos. Ahora, antes de ir a hablar de cada carta, hablemos un poco de la habilidad, porque este mazo ya lo he subido varias veces, por eso tampoco me he explayado mucho explicándote todo. Pero ten cuidado porque Speedroy, cuando activas la habilidad te vas a quedar bloqueado a invocaciones. Solo monstruos de sincronía, o monstruos dragón de viento, o máquina de viento. Luego de eso, si controlas al Clearwing, puedes traer un dado desde tu deck o cementerio al campo, haciendo que 7+1 te dé Crystal bien da gratis. Ese es el mazo que más fácil puede hacer a Crystal. Sumado a eso, durante tu main phase puedes mandar un monstruo de sincronía o un cantante Velociroid de tu deck o campo al cementerio. ¿Y para qué? Si mandaste el sincronía de tu campo al cementerio, vas a poder revivir al Clearwing y va a venir con el ataque bufeado. Esto viene muy bien porque si haces Dragometa le puedes reventar el campo al rival y luego revivir al Clearwing y tener el daño suficiente para ganar el duelo. Y aparte de eso, puedes mandar cualquier cantante al cementerio, haciendo que puedas tirar cosas como el Duque para tener un extender de un momento a otro. Y por lo mismo es una habilidad que está chida, pero ten cuidado porque a veces cosas como Zombie War te pueden dejar bastante tieso. Y ya estaría. La carta nueva merita un video porque sí, como digo, mejora el mazo y lo veremos en las repeticiones, pero el mazo sigue teniendo los mismos problemas, así que tampoco esperes aquí el mejor upgrade de toda la vida. A lo mejor luego le meten soporte o algo así, quién sabe. Tocará ver si Konami se decide hacer algo. Y con esto dicho, voy a hablar rápidamente de las cartas y luego podemos ir a ver las repeticiones. 3 Wing. Descartas otra carta de viento y puedes añadirte cualquier cosa del mazo. Es tu buscadora por excelencia. Aparte, si tiras cosas como Duque, viene bien. O si robas dado de mano inicial que no lo quieres en mano porque tu habilidad solo te lo invoca desde el deck o cementerio, pues está bueno para justamente deshacerte de esta carta de la mano. Peón puede caer de modo especial si no controlas monstruos, te busca cualquier carta Speedroy de monstruo, muy chido por lo mismo. Fuki, cuando es normal o special, te va a excavar cartas igual a la cantidad de otros monstruos viento que tengas en el campo. Trata de tener la mayor cantidad de monstruos en el campo para que Fuki pueda excavar el mayor número de cartas y así añadirte la carta que más se necesita. 3 Take Tombor, se puede invocar de modo especial, pero eso así una sola vez por turno. Ten cuidado con esto porque si lo invocas de la mano de modo especial luego no vas a poder revivirlo. Este muchacho se tributa y te trae cualquier cantante desde el deck que sea del arquetipo. Autoturbo puede caer de modo especial si controlas un viento y en cementerio lo puedes desterrar para bufear el ataque de todas tus cartas viento. 3 yoyos, normal, revives una carta del cementerio. Obviamente vas a querer revivir tuners, pero depende de la situación. Tú que en cementerio se destierra, te permite invocar de tu mano o cementerio un cantante Speedroy. Lo chido es que no selecciona al revivir, por lo cual puedes llegar a molestar cosas como Cuervo, porque a este lo puedes tirar por la habilidad y si lo activas, pues si el rival te destierra con Cuervo algún cantante del cementerio y tienes otro en la mano o tienes 2 en cementerio, no importa, pues revives al que te queda y ya está. Dado, normal o special, seleccionas otro monstruo Speedroy y le puedes cambiar el nivel.
Con él puedes flexear bastante rico los niveles y así estar listo para todo. Triple lanza porque quieres dejar un campo establecido con negadores y motitos, entonces eso te va a ayudar a proteger tu campo y aparte a jugar alrededor de backrow. Ahora, sé que alguno dirá, pues tifón mejor, así evitas comerte eclipse, pero el problema es que tú si dejas tifones con un cristal y una moto, te vas a comer un eclipse y ya está, no vale la pena. 2 eclipses para justamente molestar al rival después de que se coman las negaciones encima, puedes tirarle un eclipse y ya está. Igual depende de ti, he visto gente que lleva Darkhold u otras cartas. Depende completamente de ti. Personalmente, Eclipse más Dragometa se me hace muy bueno. Velocidad de recuperación, seleccionas un Speedroy en el cementerio, lo invocas de modo especial. Y luego, si esta carta está en el cementerio, excepto en el turno en que fue mandada, puedes desterrarla para reciclar una carta Speedroy a tu mano de monstruo. Importante, recuerden que esto no solamente revive los monstruos del main deck, sino que las cartas que digan Velociroid, que sean del extra deck, también las puede revivir como la moto o como el Dragometa. La motito, tiras un dado, de acuerdo al número devuelves cartas de viento de tu cementerio a tu deck o deck extra y luego puedes reventar el mismo número de cartas en el campo del rival. Lo mejor, no selecciona y en el turno del rival durante la main phase, eso sí, puedes mandarla al cementerio para invocar 2 niveles 7 por sincronía. Así traes al dragón veloz y al dragón sincro a la transparente. Cristal negador, cuando pega monstruos de niveles altos gana daño, igual su ataque. Dragometa cuando cae puede reventar el campo o negarle el campo al rival. Eso sí, el Dragometa explota todo el campo, así que ten también cuidado con tus propias cartas. El veloz, Quick Effect, niega una carta que sea invocada del deck extra. Está bien, niega, baja ataque y listo. Clearwing puede negar efectos de monstruos de nivel 5 superior una vez por turno, eso sí. Y luego también tiene otra negación, y es que si seleccionan a un monstruo de nivel 5 superior con alguna carta de monstruo, puedes negarla. Carga para rascar staples, Jagoita para sumar niveles a las cartas del rival, esto contra Liri viene bien. Y si hay un turno en campo se puede revivir el cementerio y rompecabezas para hacer recovery. Si has mandado al cementerio en el turno en que fue hecho sincronía, puedes reciclar una carta. Y listo, el mazo en general está mejor, como digo, por el dragón veloz, pero los problemas que tenía previamente los sigue manteniendo y como vuelvo a repetir como 3 veces creo ya a este punto, esto no va a mejorar hasta que no nos den soporte u otra habilidad nueva, así que vamos de una vez. Bueno gente, de duelo vamos contra un Mizar y aquí vamos a ver el mejor campo que puede dejar Speedroy, pero graciosamente nos salió un Prota y eso sí, Tachyon tampoco es nuestro mejor match y ya verán por qué. En fin, el combo nuevo solo te va a pedir 2 cartas. Peón más Yoyo o peón más Take Tombor. Y encima como Win te puede buscar las cartas, pues ya está. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Pues presta atención muchacho. Peón, añade Take Tombor, perfecto. Aceleración a la transparente, tiramos al cementerio el Duque. Hacemos normal Yoyo, revivimos y vamos por Clearwing. Clearwing llega al campo. Aceleración a la transparente, traes el dado y cae Take Tombor. Aquí es donde Take Tombor se tributa y como ya cortamos todo el Speedroy, o al menos una gran parte de ellos, Puki casi siempre te va a excavar una Staple. Primera carta, Autoturbo, está bien, Eclipse y Lanza, excelentísimo. Tenemos Eclipse, tenemos Lanza, ahora 3 y 1, Rompecabezas. 4 y 4, Cristal, efecto del Duque, traemos Puki, 7 y 4, da la motito. Y mira ese Campardo, primero eso sí, no te olvides de tirar el dado. Tiras el dado para reciclar al Clearwing porque llevamos solamente una copia. Así tienes 2 niveles 7 para traer en turno del rival, no te olvides. Colocamos una, colocamos 2 y rompecabezas nos recicla el Yoyo. Tenemos follow, tenemos negación, tenemos la moto que se desarma esquivando selección y trayendo 2 negaciones más, o 3 si quieres verlo así, más un eclipse y una lanza. Campazo. Le toca al rival. Empieza con límite y ahí tenemos un problema porque con su habilidad puede traer un dragón de gratis y sin darnos tiempo a responder puede ir por un Exit 8. Ahora, si hace Dingirsu, nos la pellizca bien rico porque tenemos Cristal, pero el problema es que va a ir por el Tachyon. ¿Y qué pasa con el Tachyon? Que puede poner la counter. Antes de que ponga la counter, desarmamos la moto, traemos al Clearwing y traemos a el Veloz. Él va a activar Dominación, coloca la counter, está bien. Activa Nebula, revela el Parsec y van a caer ambos al campo, pero Cristal lo niega. No obstante, tiene la counter, la cual pues nos va a molestar, muy bien. Cae 1, cae 2. Va a ir por lo que es Tachyon. Y ojo porque se viene la jugada, pero yo diría la jugada del siglo. Porque esto, yo pensé que era un bug de hecho. Imagínate tú. ¿Qué es lo que pasa? Presta atención, porque esto es importante. Él entra en batalla y al inicio, por prioridad de turno, él activa primero, haciendo que el Tachyon active. Nosotros vamos a activar Eclipse para de esta manera, puedes poner todo boca abajo y que no nos revienten nuestras 2 cartas y el siguiente turno, pues poder papearlo.
Y el vato tiene lanza. Me llevan los changos. ¿Cómo que lanza, hermano? Bueno, no importa, ¿verdad? Porque si activo al dragón veloz, le bajamos el ataque a 0 a esa armadura. ¿Y qué es lo que pasó? El Tachyon tiene un efecto que yo no recordaba. ¿Qué pasa? Efectivamente, el veloz le baja ataque, se activa el eclipse y él tiene lanza que lo protege. Pero el Tachyon activa efecto y le recupera el ataque. Yo no sé si el rival planeó esto, qué cosa, pero tremenda jugadota, porque yo lo que no sabía es que Tachyon, aparte de apagar el campo, hace que el ataque y la defensa de los monstruos vuelvan a sus ataques originales, haciendo que nuestra negación le vaya el apito. Ni modo, nuestro campo más chido y a pesar de eso nos lo están rompiendo, no puede ser. Lo bueno, el dragón de la transparente se pone como escala y si tienes un cantante y no cantante que lleguen a igual a 8, puedes invocarlo de nuevo, así que excelente. Pero no es necesario, ¿por qué? Primero, robamos Take Tombor. Perfecto, efecto, tributamos, traemos autoturbo. Tenemos al Fuki. Vamos a cambiarle el nivel y vamos por Dragometa. Le explotamos todo el campo, normal yoyo, efecto, revivimos, le pegamos y ganamos. De todas maneras, creo que se vio perfectamente la presión que te puede ejercer el vaso y todo lo molestoso que puede llegar a ser. Y aún así, como llegas a ver, a veces contra estándares actuales no es suficiente, lamentablemente. Igual, de todas maneras, vamos a dejarlo en claro. Igual, aquí el vato robó, pues bueno, bastante bien, de hecho. Y ese efecto del Tachyon, pues muy situacional y todo, pero le funcionó de perlas. Pero ni modo, se consiguió la victoria y bien. Luego vamos contra un Jaden Juve. Ahora presten atención porque pasan varias cosas en este duelazo. Vamos a ser primeros, tenemos una mano chida, aunque una staple más siempre viene bien. En fin, peón, buscamos autoturbo porque ya tengo yoyo y Take Tombor, así que era el único que podía buscar que podía llegar a extender. 4 y 3, da Clearway. Aceleración a la transparente, traemos el dado, Take Tombor cae del campo, traemos Fuki y excavamos así 3 cartas acortando el mazo y en este caso rascamos un eclipse. Podríamos haber traído lanza, pero eclipse te puede llegar a comprar turnos y aparte por hacer rompecabezas sabemos que tenemos follow. Por lo mismo, un eclipse creo que suele venir mejor en estos casos. En fin, Duke revive a Fuki y vamos por la moto. Tiramos dado, reciclamos al Clearwin obviamente. Y seteamos carta, rompecabezas nos recicla yoyo y ya está. El campo sale más de lo que parece. El vato está jugando orcos, tira al cementerio, roba 2 cartas, tiene el asesino y dividimos la moto. De esta manera tengo la negación del cristal todavía y Clearwin se puede encargar de este muchachote. Activa el efecto de todas maneras porque así tira el arpa y nos hace gastar el efecto del Clearwin, lo cual, ox, está bien. Ahora se activa el arpa, trae al Nightmare. Activa varita, trae el arpa. Y por cierto, ¿por qué no negaste estas cartas? Porque todavía tiene la normal y no sabemos qué tiene ahí. Y luego extiende y perdemos la negación del cristal de manera tonta. Y dicho y hecho porque tiene voleo Cupido. Va por Galatea, activa el efecto y eso sí se lo voy a negar. Porque de momento no tiene símbolo y ya gastó la normal. Aparte, si él hace Dingirsu luego, tenemos al Veloz. Y si Orcus no busca Babel, no te va a andar interrumpiendo en tu turno. Ahora, por cierto, me olvidé de mencionarlo. Pero, ¿por qué no activé Eclipse cuando él tenía los 3 monstruos aquí? Porque yo tengo el campo lleno. Y si bien podemos por ahí, no sé, traer un dado y hacer Kabun y luego pegarle directo, traer otra carta más, a lo mejor no me la quise jugar. La otra solución que teníamos nosotros es top deckear, velocidad de recuperación y sacar del cementerio la moto. El problema es una probabilidad muy baja de 11 cartas. Lo gracioso, si lo voy a robar el siguiente turno. ¿Quién lo diría? No lo sabía. Está bien, le negamos Galatea, perfecto. Nightmare aumenta el ataque, tira otra arpa. Y con el efecto de Cupido toca el cementerio Latón. Latón activa efecto. Llega a lo que es el Címbalo. 4 y 3 va por Galatea. Címbalo revive otra Galatea, lo cual está bien. Leyenda de los héroes se cura. Va por Dingirsu. Pero pues tenemos al Veloz. Le negamos el efecto y eso sí, voy a llegar a activar Eclipse. ¿Por qué ahora? Porque así no accede a Longirsu. Y de todas maneras seguimos teniendo los 3 monstruos que el siguiente turno le van a andar dando bastantes problemas. ¿Cuál es el detalle? Aquí pasó algo que no sé muy bien por qué será. Según mi teoría, esto ocurre porque activé Eclipse y el Dingirsu se quedó boca abajo y parece que el Veloz no lo contó como invocado del deck extra. ¿Por qué? Yo activo velocidad de recuperación, revivo la moto y hasta aquí no podía activar el efecto de Veloz. Yo dije,
Pues, ¿qué será? No lo sé. De todas maneras, ya era la jugada que había tomado. Y con la moto en campo tiro el dado, sale 5, podemos devolver 2 cartas. Pero no podía negarle el efecto de Dingirsu con Veloz. Mi teoría es que pues el Eclipse durmió al Dingirsu y el Dingirsu a partir de ahí ya no contó como monstruo del deck extra. Ni modo. Pues bueno, se protege y lo peor de todo es que la Galatea no puede ser destruida porque está enchufada. Le pegamos 1, 2, 3. No llegó al daño, así que ni modo. Le quito Dingirsu mejor y ya está. El vato activa Galatea de nuevo. No le voy a dejar que se quede la varita más desterrada para que no pueda andar reciclando sus cartas. Él activa Babel, descarta, recicla, está bien. Activa la Babel, activa el arca, invoca un símbolo y se te da carta. Ahora, él, no sé si no tenía otro enlace 2 o qué, porque claro, si tenía el arpa, igual traía símbolo, hacía normal y a lo mejor por ahí algo. Pero parece que no tenía nada más. Posiblemente un Nightmare, pero claro, ya gastó 2 Galateas, así que pues F. Y aquí sí ya ganamos, obviamente. Activamos la motito, él activa el arpa, va a traer cuerpo en campo, pero la moto sale 2, le quito así Babel. Le quitamos símbolo, pegamos 1, 2, mira un Kairoy. Como chingas hermano, 3, activa el Kairoy, pero se lo negamos y ya está. Esto es el duelo. Vuelvo a repetir, no sé por qué pasó eso con Veloz. Aquí si alguien tiene la respuesta me avisa. Busqué la carta en inglés, dice lo mismo. Así que ojo. De todas maneras, a veces hay alguna que otra cosa que se puede pasar, como en la rep del Tachyon. Que eso, como digo, yo pensé que era un bug inicialmente. Gente, vamos contra una Godger. Eso sí, va a haber un misplay de mi parte. Es uno un poquito grave, más o menos. Pero de todas maneras la rep está chida, así que vamos a verlo. Ya les explicaré cuando lleguemos a la parte del misplay. Es el es oscuro, así que si es Skylo, bueno, tenemos lanza. Empieza a atacar, se añade polivalente. Muy bien. Coloca polivalente, coloca área 0. Manda al cementerio con área 0 una carta y excava 3. Sale Raye, sale Onda. Serencia no puede añadirse a la mano porque no es carta del arquetipo. Y Raye la puede traer mandando el campo al cementerio. Así que está bien. Fue la carta que le salió, fue la carta que se añadió. Se activa polivalente en el campo. Coloca la Raye desde el deck y va por Kagari. Con Kagari va a sacar del cementerio lo que es Engage. Ahora el vato va a colocar una carta y con ondas la va a reventar. Ahora, igual pudo haber activado la carta que tiene colocada porque es el gancho en la Kagari después de que active efecto. Y ya tenía 3 mágicas, pero no es mala idea de todas maneras porque llega a cumplir el requisito. En fin, Engage tendría Vector el man. Perfecto, se activa, tira cartas al cementerio. Tiene área 0. Va a ir por lo que es Shizuku. Shizuku añade carta. Se añade cañón tiburón. Activa, nos destierra y polivalente coloca lo que es ancla viuda. Y también el cañón tiburón, así que tiene negación, tiene lo que es el destierro del cementerio y pues el enlace Sky que le ayuda a aguantar. Ahora, ¿cuál es mi misplay? Que yo activo la habilidad. ¿Cómo vas a decir? ¿Por qué si sabes que tiene el cañón tiburón tiras al cementerio Duque? Te voy a ser sincero, me distraje y no me di cuenta que tenía autoturbo. Esa es la triste realidad. Y modo, todo PP gallo, hago normal para revivir igual de todas maneras. Tira cañón tiburón y pues simplemente nos podríamos haber ahorrado eso. Normal yo que hay autoturbo, vamos por el Clearwing, llegamos a Dragometa, le explotamos el campo y tendríamos luego el Duque para tirar al cementerio con la habilidad. Un misplay, como digo, medianamente fuerte, pues sí, pero no te preocupes. Tenemos lanza y con un Clearwing en la mochila. Él con active gancho lo protegemos. Y con la habilidad traemos un dadito. Como siempre digo, es para que el duelo sea más interesante. Si no hubiera sido muy fácil. En fin, llega Dragometa, le explotamos todo el campo. Perfecto, así me quita ese polivalente que pueda andar molestando. Raye vuelve al campo y trae otra Raye desde el deck, lo cual está muy bien. ¿Por qué? Porque yo le pego a una y con la otra va por Shizuku, el porquito, y listo. Ahora, si hubiéramos hecho la otra ruta de la manera correcta y a este punto hubiera hecho Dragometa y luego con el Duque revivía Autoturbo para hacer la moto. El detalle es que si él es inteligente, va a ser Kaina y va a evitar que la moto le pegue y ya estaba. Entonces, de una u otra manera igual estaba medio complicado el asunto. ¿Qué ocurre? Tiene post quemadores, pero para su mala suerte nosotros tenemos eclipse, así que durante la draw phase vamos a dormir nuestro Dragometa. Así ese post quemadores no nos molesta, él se añade lo que es amplificador águila. Tiene otra carta, va por lo que es Hayate.
Va a colocar doble carta, bufea, nos pega directo y sabe que el siguiente turno nos morimos y aparte con amplificador no me voy a poder quitar a la Hayate. Pero ¿qué pasa? Bajamos Take Tombor, velocidad de recuperación, vamos a reciclar lo que es Auto Turbo. Auto Turbo cae al campo y él tiene amplificador aire. Protege su carta, muy bien, hacemos Normal Fuck y excavamos una lanza, una Wing y un Take Tombor. ¿Qué vamos a sacar? Pues obviamente la lanza. Tú me vas a decir, oye, ya que ahora llega el sincro nuevo, pégate un poquito. Llega la moto, tira el dado, sale uno, me llevan los changos, ni modo, devuelvo al Clearwheel, le reviento carta. Y utilizando 3 y 4, vamos por el veloz. Y aquí es donde viene el detalle. Utilizando simplemente 2 cartas, llegamos al veloz y este muchacho contra Sky sí viene muy bien. Porque aparte de negar el efecto a la Hayate, le va a bajar el ataque a 0, así que excelentísimo. Tenemos autoturbo, bufiamos, le metemos un cocacho, 2 cocachos, casi lo mato, lo dejo 400 encima. Y el vato tiene post quemadores. Para su mala suerte, la lanza pues nos protege y ya está. No puede más. Tiene terraforming, que active nomás, busca lo que quiere, entra en batalla, activa las oscuras, eso sí primero. Y aquí es donde entra él a la transparente. Si bien Crystal podría haber hecho lo mismo, ten en cuenta que para Crystal vas a tener que activar la habilidad. Y una vez que haces Dragometa, gracias a tu habilidad por traer el ladito, pues le va a andar haciendo a Crystal, no cae tan de gratis. Aquí ahora sí ya tienes un negador contra este tipo de situaciones que viene bien, porque si fuera el antiguo Speedroy, simplemente sería el Clearwheel y pues nos pega directo y ya estaba, se acababa. Ahora no, le bajamos el ataque a 0, le negamos el efecto y el rival pierde por tiempo, pero ya estaba ganado el duelo. Luego vamos contra una Lulu Obsidian. Nos va a tocar ir segundos y eso sí. Esta siquiera la pueden considerar una RP de derrota. Porque, a ver, el rival no lo jugó mal, pero digamos que se confió. ¿A qué me refiero? Ya verán. Tiene turquesa en mano, perfecto, aleteo aviar. Revela turquesa, tira al cementerio, celestita, revive. Añade carta, santuario. Recital de tacho, va por Zafiro. Zafiro de campo, que hay cobalto, se añade cuervo, importante. Va por la Ruiseñor, se equipa material. Berilo revive, cae al campo. Va por la azul, lo cual sí te recomendaría hacer si te enfrentas a Speedroy, porque si no lo haces te va a hacer Dragometa, te apaga el campo y se acabó. Y esa negación es permanente, así que cuidado. Santuario aviar. Le pasa los materiales, 4 compulsoris, 3 cartas en mano y un cuervo. Me llevan los changos, empezamos, Win, tiramos al cementerio, activa Ruiseñor, está bien. Añadimos peón. Peón va a activar efecto y tiene Bailer. Dios mío, hermano, aparte de cuervo tienes Bailer también, como chingas, ni modo. Vamos a hacer Special Take Tombor, activa Ruiseñor, lo levanta, como chingas, hacemos normal, tributamos, vamos por lo que es Fuki. Fuki nos va a añadir una carta y él activa Ruiseñor. La va a levantar, está bien. Quedamos uno al menos, sale autoturbo, chingón, porque podemos bajarlo de modo especial y tratar de ir por el sincronía 6 para rascar cartas. Y si sale un eclipse podemos comprarnos un turno y el siguiente a lo mejor ganar. El activo otra vez la compulsory, ni modo. Aceleración a la transparente, recuerden que Duque llega por habilidad, así que el cuervo nos la pellizca. Sumado a eso, Duque cuando activa no selecciona, haciendo que, aunque tuviéramos un túnel en cementerio, podemos invocar otro de la mano. Vamos a bajar el Fuki de nuevo para ir por un 7, pero no nos deja. Ahora, alguno me va a decir, oye, ¿y si te deja hacer sincronía? Recuerden que Ruiseñor selecciona. Y aunque es indestructible lo que quieras, Clearwheel llega al campo y pues niega selección, así que nos lo quita. Luego habilidad traemos dado, vamos por Dragometa y aunque lo levante, ya le apagamos todo el campo y se va un poco a la miércoles. Entonces, sí lo hizo bastante bien, de hecho, nos fregó todo el turno. Tú dirás, ya perdiste, y yo pensé lo mismo en realidad. Él hace normal King Cabío, va a traer Zafiro y va a ir por Trash para quitarse el Backrow. Se tacha material, activa efecto, pero ¿qué pasa? Yo le encadeno lanza. Encadeno lanza porque él me fuerza, la verdad. Y adivinen qué pasó. Nuestro amigo pone en ataque y activa Santuario Aviar, pero se olvidó de lo más importante. Hijo mío, tu carta está con lanza, entonces no le puedes pasar los materiales. Y la lo ve. Ni modo, solo es error. Y ya le costó el duelo. ¿Por qué? Va a activar Ruiseñor para comprarse turno, pero ya nos da igual. Si Libilux no te deja el azul, o si tú tienes eclipse o lo que sea, o algo simplemente para evitar esta carta, o incluso con las manos adecuadas puedes llegar a jugar alrededor de esta interrupción, porque tengan en cuenta que nos comimos Bailer y... bueno, el cuervo no, pero el Bailer sí.
puedes llegar a pasarlo. Me acuerdo que en otro video de speedrun que subí al canal lo hicimos, así que para que lo tengas en cuenta. En fin, Fuki, excavamos cartas. Sale lanza, sale dado, pues lanza nomás, está bien. Vamos por el 7, aceleración transparente, tenemos al dado. Vamos por Dragometa. Y esto le apaga el campo. Activa ID Cuervo, le tira el Clearwing, lo cual, bueno, sí, nos molesta un poquito, pero da igual. Evita nada más que yo no traiga la moto, digamos así. Bajamos Tectombor, vamos por el 6 para ver si rasco el Eclipse igual por si acaso. Andaba medio asustado, colocamos otra lanza y ya está. ¿Cuál es el problema? Su negación del Dragometa es permanente. Ni mágica, ni ruiseñor, ni nada. Puro monstruo que no hace nada. Activa Celestita, se lo atacha. Quiere activar Trash, no puede. Quiere activar Centauria Viar, no puede. Y pues simplemente ya tira la toalla. Vamos a decir, oye, pero puedes jugar defensivo. El siguiente turno le hacemos la moto y se acabó. Devolvemos, destruimos su campo, le pegamos y ganamos. Así que, si bien fue un descuido del rival, pues en este juego también existen los misplays y de todas maneras, pues si quieres considéralo derrota, no importa, da igual. Veremos igual otra derrota más, así que ya está. Speedrun está bien, es un mazo que es chido y todo, pero tampoco te comas el humo, así que tranquilo. Bueno gente, duelo, vamos contra un Quintón, esta es la repe de derrota. Ahora, importante, aquí, bueno, robo perfecto el vato. Pero también te ayuda a ver un poco cómo el mazo puede llegar a aguantar algunas interrupciones dependiendo de cuáles son. Así que vamos allá. Empieza con Hojalata, tiene Pueblo Cosmos, setea 2 cartas y activa el efecto. Acaba 1, 2, 3, tira al cementerio, la Dark Lady y tiene en mano al Destructor. Me lleva a los changos. Sabemos que tiene al Destructor en mano, así que está medio canijo. Empezamos con Win, tiramos al cementerio Duque, el cual es una buena mano Speedrun de hecho. Y él activa de vuelta al frente. Con eso tiene a la Dama Oscura. Vamos a bajar peón para activar efecto, pero él obviamente va a negarlo. Ahora, ¿podríamos empezar con Yoyo para baitearlo? Sí, podríamos haberlo hecho, pero si el muchacho es inteligente, basta simplemente con que baja el destructor, nos destruya carta y luego tenga la negación para cualquier otra cosa y aparte tiene IDP. Ya está, no había que darle más vueltas. Estaba muy canijo pasar ese campo. Y bueno, nos niega, destruye, nosotros aceleración a la transparente, tiramos un Fuck. La razón de esto, voy a hacer normal Yoyo para ir por el Clearwing y luego jugar. ¿Cuál es el problema? Tiene IDP. Tenemos lanza, todavía más o menos como que podemos. Perfecto. Tenemos velocidad de recuperación, vamos a revivir y con el cornetero excavar carta. Si aquí hubiéramos robado un Tectombor, se podía haber seguido jugando. Lamentablemente robamos un Yoyo. ¿Y eso qué significa? Pues que el muchacho ni se lo piensa y va directo por el Destructor Oscuro. Nos revienta el Tuner y ya no hay nada que hacer. Como vuelvo a repetir, igual fue canijo, fueron 3 interrupciones, una IDP, una negación y una destrucción. Igual estaba medio fregado, pero ya les habré dicho que Eclipse, aunque es una carta que nos puede molestar bastante. Fuera de eso, en general el mazo sí se puede aguantar interrupciones, pero depende cómo robes. Y ya está, él aquí de todas maneras se va a complejar bastante porque activa Pueblo Cosmos, que revela y no sé, mucho combo. Hace Fénix, pega 1, tiene teletransportación de emergencia, pega 2, tiene Destructor Cosmo y pues ya estamos bien tiesos. Listo, no había mucho que hacer, como vuelvo a repetir, pero de todas maneras se ve que el mazo igual, dependiendo de las manos, puede llegar a aguantar interrupciones. Encima es que aguantar interrupciones diría yo que depende cuáles y también qué cosa tengas en mano. Luego vamos contra una Ghost Girl, eso sí, estamos en platino porque se reinició la temporada, por cierto. Aunque ya subí a leyenda con el mazo. En fin, nos toca ir primeros. Y aquí más importante es que ya habrán visto el campo que puedes dejar. Pero ahora vamos a ver algo más chido. El campo va a ser más o menos lo mismo. Tenemos peón, se activa efecto, traemos Yoyo y Yoyo más Tectombor más la habilidad. Ya está, tienes el full campo. Yoyo revive Duque, vamos por el 7, aceleración a la transparente, tenemos el dado, cae Tectombor, llega Fuki, excava 1, 2, 3. Sale una lanza, es Altergeist, así que viene bien la lanza para protegernos de sus trampas. Vamos por rompecabezas, vamos por Crystal, Duque revive al 4, 4 y 7 da 11 y llegamos a la moto. Seteamos cartas, la moto tira el dado, no te olvides y reciclas tu Clearwing. El rompecabezas nos da follow, perfecto, tenemos Yoyito y listo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú vas a dividir la moto, si el rival, pues sabes que te va a pasar tu campo. Pero, ¿qué ocurre si el rival no te fuerza a hacerlo? Pues que tienes una destrucción sin selección para el siguiente turno y eso molesta bastante. Pega con me lo busca.
Crystal puede negarlo, pero él va a buscar y se añade Faker, así que mal no le fue del todo. ¿Cuál es el detalle? No nos forzó a desarmar la moto, y si no te fuerzan no la desarmes, porque luego tienes un monstruo que destruye sin seleccionar. Se activa la moto, el vato no activa nada y da igual porque active lo que active, tenemos doble lanza. Sale el dado, sale 2, devolvemos 2 cartas y sin seleccionar, o sea que si él no activa nada en respuesta a la moto, ya resolvió el efecto y se acabó. Le quitamos ambas cartas y esto es duelo. Entonces, si te fuerza el oponente, la divides y dejas 4 negaciones, dependiendo de lo que juega el rival. Y si no lo hace, pues tienes una destrucción bien de regatis y se gana el duelo bien chido. Y por cierto, si él activaba el efecto y lo que sea, de todas maneras de las trampas, tengan en cuenta que teníamos Crystal. O sea, no pasaba por aquí ni de broma. Y como ves, pues el mazo está bien, está mejor. Pero ya veremos en la RP de derrota que algunas cosas se mantienen. Bueno, gente, como ven, el sincronía está chido. El problema es que esto no soluciona los problemas fuertes que tiene este mazo, como el tema de las interrupciones, como el tema del libro del eclipse, entre otras cosas. Por eso en general no es un mal mazo y si lo conseguiste en el aniversario volumen 2 y tienes las win porque esa carta no fue reimpresa, pues en general está chido. Te salió barato si lo conseguiste de esa manera, así que bien. Fuera de eso, ir a por él ahorita mismo no creo que sea buena idea. Y a lo mejor, quién sabe si Konami nos ha dado esta carta porque luego le va a dar algún soporte a futuro. Y a lo mejor ahí tenemos un producto más de reimpresión. Y a este punto ya lo van reimprimiendo no sé cuántas veces. Aparte, luego si sale un aniversario volumen 3 o alguna mamada de esas, no me sorprendería que Konami otra vez lo vuelva a reimprimir. Así que bueno, ya veremos. En cualquier caso, créditos a los miembros del canal, al Immortus 2.0, al Herónimos, al Julen, al Playmaker, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al John Jones, al Ryzen, al Lean J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo y pues nos vemos en los siguientes videos. Adiós.